Hola a todos, en este video les voy a compartir una simple fórmula para cambiar el futuro y consiste en 3 pasos. Quédate hasta el final del video. Primero que nada, quiero que analicemos si es posible cambiar nuestro futuro o alterarlo. ¿Tú qué crees? Para entender esto, podríamos suponer un ejemplo en el que una persona se levanta cada día y realiza ciertas actividades, como por ejemplo ir a trabajar, llegar a casa, comer y descansar. Esta persona repite la misma rutina cada 5 o 6 días. Si nos hiciéramos la pregunta sobre qué futuro le espera a esta persona, ¿qué responderías tú? Quizás dirías que lo mismo, que su futuro sería igual o parecido, porque cada día está reforzando esa rutina y creando el hábito. Se puede decir que podemos predecir el futuro de algo o de una persona según lo que haga hoy, es decir, podemos predecir cómo será nuestro futuro según lo que estamos haciendo hoy. Si una persona que toma alcohol lo hace esta semana, ¿dónde crees que estará la semana siguiente? Ahí mismo, tomando. Y si lo hace la siguiente semana, dentro de 2 semanas estará ahí mismo. Entonces, hasta que no haga algo diferente, su futuro deja de ser predecible. Entonces, la repetición de algo, es decir, lo que hagamos hoy, nos confrontará en el futuro. Otro ejemplo, si eres una persona que le gusta gastar su dinero cada vez que lo recibe, es posible que en un futuro sigas haciendo lo mismo, repitiendo el mismo patrón de comportamiento, hasta que hagas algo diferente, como por ejemplo ahorrar ese dinero. Entonces, si dejas de gastar todo tu dinero y comienzas a ahorrar una parte de él, tu futuro será distinto. Habrás alterado tu futuro. ¿Has escuchado decir, cosechas lo que siembras? De eso se trata. Todo lo que hagas hoy determinará tu mañana. Lo que siembras hoy cosecharás mañana. En otro video les hablaré específicamente del engaño del presente, del aquí y ahora, y cómo a través de ese engaño del presente, del vive ahora, solo hace que perpetúen la misma realidad todo el tiempo, que tu futuro sea igual a como no quieres que sea. Es un bucle de experiencias y comportamientos que no quieres en tu vida y que sin embargo se repiten, es decir, un futuro predecible. Cada vez que repites lo mismo, las mismas actividades, tareas o comportamientos, estás creando un hábito. El hábito se crea a partir de la repetición de algo. Y crear un hábito es crear un programa nuevo que ha sido instalado en el subconsciente. Y una vez que esa información pasa a tu subconsciente, este procede a ejecutarlo en automático. Es decir, pasa a ser parte de tu identidad, de tu vida. Y por eso las personas dicen cosas como, yo soy así, es que así soy, así me enseñaron. Y no son sino el resultado de ese patrón de comportamientos que repitieron una y otra vez, el cual pasó a ser un programa subconsciente. Entonces, al ser un programa subconsciente, creemos o tenemos la idea de que así somos, de que no podemos cambiar, de que esa es nuestra naturaleza.
de que todo ya está dicho o escrito, de que es el destino ser así. En otro video les hablaré también sobre la experiencia del alma, que podría responder al porqué de nuestras experiencias aquí en la Tierra. Ahora, ya que entendimos un poco sobre cómo la repetición de algo en nuestra vida puede predecir cómo será nuestro futuro, para bien o para mal, vamos a ver cómo nos enseña Neville Goddard a poder transitar o cambiar ese futuro de una forma sencilla que quizás muchos ya conocen, pero que pueden reforzar con este video. El primer paso en cambiar el futuro es el deseo. Eso es, definir tu objetivo, saber definitivamente qué deseas. Eso además es tener certeza de lo que realmente quieres. Si te cuesta saber qué es lo que realmente quieres o qué es lo que realmente deseas, pregúntate, ¿qué quiero en la vida? ¿Qué experiencias me gustaría vivir? Y luego pregúntate ¿por qué? ¿Por qué quiero vivir esas experiencias? Ese qué y por qué tienen que ser tan convincentes para ti que será el combustible, la motivación, la pasión que te hará llegar a ese destino, a ese futuro. Entonces, el primer paso es definir tu deseo, tu objetivo, lo que quieres definitivamente. Segundo, construir un evento que creas que podrías encontrar siguiendo el cumplimiento de tu deseo. Es decir, un evento que implique el cumplimiento de tu deseo. Por ejemplo, ¿quieres una casa nueva? ¿Un auto nuevo? ¿Quieres viajar? ¿Quieres más dinero? Imagínate que estás visitando las casas nuevas. Imagínate viéndolas desde afuera y de adentro. Mentalmente entra a las recámaras e imagínate que estás firmando el contrato. Imagínate que estás en la agencia de autos nuevos, eligiendo cuál será tu nuevo auto. E imagínate conduciendo. ¿Quieres más dinero? ¿Cómo te gustaría recibirlo? ¿Encontrártelo? Imagínate caminando y que te encuentras dinero en tu camino. O a través de tu trabajo, imagínate en un puesto nuevo. Imagínate en una nueva oficina. Imagínate celebrando tu nuevo ascenso. Si es a través de un negocio, imagínate cientos de pedidos o órdenes de tu producto o servicio. E imagina cómo las personas te pagan por tus servicios o productos, etc. A este paso, además de solo imaginar, añádele sentimiento, es decir, ¿cómo te sentirías si eso que deseas ya hubiera ocurrido o estuviera ocurriendo en el momento en que lo imaginas, en el que te centras en ello? En resumen, mentalmente vas a imaginar que estás realmente haciendo la acción en ese momento y debes participar en la acción imaginaria, no meramente apartarte y mirar, sino sentir que estás realmente haciendo la acción, a tal punto que la sensación imaginaria se sienta real para ti. La diferencia entre sentirte en acción y visualizarte en acción es la diferencia entre el éxito y el fracaso, así que tú debes sentirte en acción. El tercer paso es inmovilizar el cuerpo físico e inducir a un estado similar al de dormir. Es decir, una vez que tienes tu deseo y has construido la escena mental del paso 2,
vas a realizar este acto imaginario en un estado de relajación o estado mental alfa o teta, un estado meditativo y sugestionable. Puedes ponerte incluso música y dejarte llevar. Puedes hacerlo incluso antes de dormir o en algún momento en que te sientas inspirado o feliz. En el primer comentario les dejaré enlaces a algunos ejercicios guiados. Ahora, te has de preguntar, ¿por qué estos pasos pueden cambiar mi futuro? Si bien, para todo lo que hagamos se requiere acciones, tomar acciones. Sin embargo, las acciones que tomarás siguiendo estos 3 pasos es una forma de cambiar o alterar tu futuro con el menor esfuerzo. Existe la ley del menor esfuerzo. Bajo esta ley, intercambias energía por materia. Si tomas acciones difíciles, duras, que requieren de tu esfuerzo físico, estás intercambiando materia por materia. Recuerda, todo es energía. Todo lo material es energía también, y la energía responde a nuestra atención. Responderá entonces a la atención que le das siguiendo estos pasos. En el primer comentario les dejaré un enlace a un video donde hablo sobre cuánto tiempo tardará en manifestarse tu deseo, es decir, pasar de lo invisible a lo visible, de energía a materia. Ahora, vamos a realizar un ejercicio para que comiences a verte en primera persona. Primero, obsérvate cómo te ves con tus propios ojos. Obsérvate. Eso es. Ahora, cierra los ojos y haz el mismo recorrido. Obsérvate. Ahora, cuando te pida que abras los ojos, vas a mirar a tu alrededor, empezando por tu cuerpo, y levantarás la cabeza observando todo el escenario. Abre tus ojos y obsérvate. Y observa tu entorno. Memoriza lo que ves. Ahora, cierra tus ojos y haz el mismo recorrido con los ojos cerrados. Obsérvate y observa tu entorno con los ojos cerrados. Cuando te pida que abras los ojos, repite el mismo recorrido con los ojos abiertos. E imagina a tu lado a una persona y vas colocando más cosas u objetos que indiquen que están contigo. Abre tus ojos y obsérvate a ti mismo. Observa tu entorno y añade personas o objetos, cosas. Ahora cierra tus ojos y haz lo mismo. Obsérvate. Observa tu entorno y observa las personas u objetos que añadiste. Abre tus ojos. Eso es. Puedes repetir este ejercicio para ir mejorando tu capacidad de imaginar o visualizar con los ojos cerrados.
Es decir, vas a ensayar primero para que tu escena no se dispare mientras visualizas. Ármala, ensáyala, usa todos los sentidos que puedas. Y en la noche, cuando te acuestes, respira profundo. Y cuando estás por entrar en el sueño, recrea tu escena. Y si lo sientes real y te despiertas con certeza, felicitaciones, has asumido. Luego sigue con tu vida normal, porque si lo viste en tu imaginación, no tienes que hacer nada más, porque si lo viste ahí, es un hecho real. Y aunque tus sentidos lo nieguen, tú sabes quién eres y que tu imaginación es el poder creativo de Dios dentro de ti. Déjame saber en tus comentarios qué opinas de esto. Un abrazo y un saludo para todos.